Este camino, ojalá no me llega un turbos frente para hacer todo con marcha atrás. Es impresionante. Mis instrumentos, todo ok. Benzina siempre variable. Bueno, eso es watts. Por ejemplo, ahora está más alto que en el comienzo del viaje. Hola amigos de GeoVirtual 2.cl, hoy vamos a subir la cuesta Remolinos, nada grande pero hermoso. Veamos además la mina Manto Verde y por supuesto ruinas y paisaje, como siempre. Ya estamos en el norte del cuadrángulo, es decir, bien cerca de El Salado y Diego de Almagro. Cabe mencionar que el año pasado mostré la quebrada Las Ánimas y el distrito minero con el mismo nombre. Desde la mina Remolinos voy a subir a la cuesta Remolinos, una de las varias cuestas que une Quebrada Huamanga con Salitrosa. Pero es la cuesta más desafiante y la más simpática. La altura máxima es 1418 metros, su inicio es casi 1000 metros, entonces una subida de 400 metros en forma bien hermosa. La bajada hacia el norte es mucho más corta, pero con muchos relictos de la mina Remolinos. Las vistas panorámicas aquí en el desierto de Atacama son únicas. Claro, igualmente uno tiene que tener una porción de suerte, pero hoy día es excepcional. A partir de las 15:30 horas en la tarde, la luz acompaña mucho al fotógrafo acá. Es increíble, es real. La más llamativa llanura al fondo es la llanura de la Borracha y de la Carmencita con este color amarillente y se nota pero bien como se está inundada el paisaje en sus propios escombros, en los escombros de los cerros, ¿no? Y se ve muy bien el camino que va hacia ahí nosotros, ¿no? Bien. De la cuesta Remolinos capaz se puede disfrutar la vista panorámica más completa, más preciosa que se puede imaginarse. Bueno, todo también debe un poquito a la lluvia, los cerros son pero limpio. Lo otro es hoy día un día realmente precioso, realmente un día excelente. Aquí estamos ya pasando por Inca de Oro, por la dirección de Inca de Oro. Ahí sí vamos a llegar más un vistazo hacia dirección Carrera Pinto. Quebrada Salitrosa al fondo, ¿no? Y ahí vamos a poco hacia más al sur, vamos a llegar a la llanura, donde encima la mina Borracha, Carmencita y Taro a la dirección de Galleguillos, Cerro Negro Norte, Morado y claro aquí más hacia el west,
hacia donde baja el camino hacia Flamenco. Ya casi estamos en 1440 metros y claro, Cuesta Remolinos es una división de aguas entre Salado y aquí abajo Flamenco Salitrosa. Claro, ese camino es desafiante igual. Hay fortificaciones con construcciones y bastante estrecho, casi uno no podría salir de la puerta acá, ¿no? Eso sí es impresionante. Eso sí es bueno. Y siempre eso lo más bueno, acompañado con una vista panorámica de esta forma. Eso sí es increíble. El camino ahí a la vuelta, impresionante. Y todo comenzó tan bueno, casi pavimentado. Bien, aquí arriba en el portezuelo Remolinos, 1415 metros. Es realmente impactante este camino, aunque el portezuelo bonito sí, ¿no? Una vista arriba sí, pero claro, la vista mejor es la subida desde Salitrosa, ¿no? Pero claro, capaz ahí realmente con un auto 4x4, aunque no usé el 4x4, pero más por un camino bien estrecho, mal y en algunos casos se ve ya está ya reparado y realmente es un camino desafiante, ¿no? Ahí arriba en el portezuelo se nota que la mina recién Remolinos sigue al otro lado la vida, ¿no? Eso más o menos la continuación ahí, ¿no? Se ve eso, ¿no? El camino ahí, ¿no? Bueno, la parte más alta está un poquito más allá, par de ruinas, como siempre ahí arriba, ¿no? Muy rudimentario, ¿no? Y una vista que vimos un poco más anterior, pero impresionante, ¿no? A la llanura de dirección, que hay guíos al fondo, ¿no? La borracha, la mina carmesita, ¿no? Y claro, ahí vamos a bajar hacia Manto Verde, la dirección de Manto Verde y Cabe mencionar que los investigadores San Román y Sunt pasaron 1896 por la misma cuesta, observando la diorita porfírica bien llamativa del sector. Aparentemente la mina Remolinos tenía dos entradas, una al flanco sur del cerro, la otra entrada, la más importante, al norte del cerro. Bien, abajo aquí al lado de Manto Verde de la Cuesta Remolinos, ¿no? Claro, tenemos una acumulación de ruinas, ¿no? Capaz relacionados a la mina Remolinos, ¿no? Que está ahí en la subida de la Cuesta Remolinos, ¿no? Se ve aquí algunos hasta artefactos, ¿no? Claro, y ahí está la primera parte de las ruinas, seguramente como un acoplo o algo así, ¿no? Y no muy buen estado, pero se nota, aquí tiene el típico peldaño ahí, ¿no? Y sí, ¿no? Eso son solamente los últimos restos. Vamos a subir a mirar ahí de plataforma. Bonito que sea, que era, no sé. Vamos a subir ahí a otra ruina.
más grande. No vamos a acercarnos tanto. No sé qué era, pero hasta podría ser un painecillo con el pique tapado nomás. No estoy seguro, pero mejor no probar eso porque tiene todo este pinte, ¿no? Tiene todo este posibilidad. Más encima calcita. Bueno, calcita ya tenemos bastante. Mucho turmalina también aquí. Eso se nota. Claro, era una estructura principal. Por eso cuidado que está abajo o un estanque, no sé. O realmente un painecillo. Mejor para no probar eso. Ahí abajo sí tenemos algo más. A los buitres están esperándome ahí arriba. Recién detecté aquí una estructura bien interesante. Algo redondo. Vamos a ver qué es. Aquí Mina Remolinos, ya en la cercanía de Manto Verde. Todo era un sector minero gigantesco ya en tiempos pasados. Hola. Ah, claro, ahí tenemos un pique arriba, capaz, o arriba seguramente la base del painecillo. Ahí está. ¿Ah? Y bien, ya está tapado correctamente. Y también hasta una cierta protección, y claro, en la línea arriba perpendicular al painecillo, que era seguramente una estructura bastante grande y bastante bien. Ahí está Manto Verde, la entrada, la famosa mina donde antes se ubicó los pozos y la mina Laura. Hasta yo tengo fotos antiguas de eso.
pequena mineria, mediana, capaz o pequena mineria e aí subterrânea, por supuesto, con piques. Y ahora todo Manto Verde, IOCG, que bien al fondo, ¿no? Buena empresa y hay importante para la región. El distrito Manto Verde ya es desde 1880 activo. Es un distrito histórico, antes llamado Los Pozos, compuesto de varias faenas como La Laura, Kuroki, California, Los Pozos, Manto Verde y Montecristo. Generalmente se trabajó en vetas con contenidos de cobre bien altos. El distrito se ubica en casi 1000 metros de altitud y se encuentra en una distancia de 15 kilómetros al sur de El Salado. Antes, alrededor de 1910, existió una línea férrea hacia Chañaral aprovechando el sistema de ferrocarril de Las Ánimas. Hoy día todas las minas pequeñas se ven asimilado por uno de los grandes rajos de la mina Manto Verde. Los científicos ingenieros San Román y Sund en sus viajes 1896 visitaron las minas del sector, reconocieron su tremenda riqueza. Las minas trabajaron en las vetas hasta 500 metros de profundidad, pero también reportaron labores de cielo abierto. La Manto Verde era la mina más grande del distrito. Actualmente, Manto Verde produce alrededor entre 40.000 a 50.000 toneladas de cobre anualmente. El depósito está relacionado con la falla Atacama y clasificado como IOCG, entonces con relativamente altos contenidos en hierro. La extracción se realiza en cielo abierto. Como se ve, Manto Verde se ubica perfectamente en la zona de falla de Atacama, aquí relacionado al brazo falla Manto Verde. En continuación, la mina Imán y Cerro Negro Norte. Claro, Manto Verde es una mina altamente tecnificada y aporta bastante al desarrollo económico y social de la región de Atacama. Actualmente trabajan más de 2.000 personas en la compañía. Ya vuelta a la quebrada Salitrosa por Portezuelo varía, mucho más simple que Remolinos, pero por lejos no tan bonito. Bien, amigos de GeoVirtual2.cl, eso era la excursión de esa semana. Ojalá nos vemos en la próxima semana. Chao.